hacia una opción total para la decisión del sujeto emocional. Con esta actitud, la identidad sexual y la familia se convierten en dimensiones de la liquidez y la fluidez postmodernas, lo que mencionábamos, sobre la falta de una identidad sólida y estructurada, fundadas solo sobre una malentendida libertad del sentir y del querer, más que en la verdad del ser, en el deseo momentáneo del impulso emocional y la voluntad individual. Esto es muy interesante y es un fenómeno que se observa no solamente en esta ideología, sino en muchas maneras de pensar. Quieren alejarse de la verdad del ser, no admiten que hay una verdad del ser dada, sino que desean estar sujetos al impulso emocional y a la voluntad individual, como si el sujeto casi creara el mundo con su propia voluntad, lo estructurara. El mundo es lo que yo quiero que sea y no lo que es en sí mismo. Así es como se piensa, ¿no? En esta corriente de pensamiento llevada a su límite. Continúa la crítica en el número 20. Las presuposiciones de estas teorías son atribuibles a un dualismo antropológico, es decir, cómo es que comprenden al ser humano. Nos está diciendo que se comprende en un dualismo, a la separación entre cuerpo reducido y materia inerte y voluntad que se vuelve absoluta. Se separa el cuerpo y se separa de la voluntad. Entonces, como la voluntad no tiene casi relación con el cuerpo, no está determinada por una naturaleza, por una estructura del ser dada, la voluntad se vuelve absoluta, es decir, independiente, autónoma, no tiene nada que la ligue. Por lo tanto, puede manipular al cuerpo como le plazca. Esta es lo que está en el centro. Este es el error filosófico que está en el centro de esta ideología. Este fisicismo, es decir, considerar el cuerpo como materia inerte, manipulable, y voluntarismo, que la voluntad puede hacer absolutamente todo lo que quiera, dan origen al relativismo, donde todo es equivalente e indiferenciado, sin orden y sin finalidad. Contrario al concepto que mencionábamos anteriormente sobre el ser humano y su sexualidad, en el que dado que hay una naturaleza humana, pues hay un orden. Y por lo tanto, la sexualidad como dimensión integral del ser humano, tiene una finalidad concreta: la realización de la persona, la procreación en la complementariedad de los sexos. Continúa. Todas estas teorizaciones, desde las más moderadas hasta las más radicales, creen que el gender, el género, termina siendo más importante que el sexo. Esto determina en primer lugar una revolución cultural e ideológica en el horizonte relativista. Es decir, no hay verdad, es relativa a tu perspectiva, a tu opinión. Y en segundo lugar, una revolución jurídica, porque estos casos promueven los derechos individuales y sociales específicos, que es donde muchas veces se centra el debate. El debate público muchas veces no se centra en si los demás tienen o no derecho a pensar como quieran, sino si tienen derechos a modificar los sistemas jurídicos para beneficiar a ciertos grupos. Dice el número 21. En realidad sucede que la defensa de diferentes identidades a menudo sea perseguida afirmando que son perfectamente indiferentes entre sí, y por lo tanto negándolas en su relevancia. Esto asume una particular importancia según en términos de diferencia sexual. A menudo, de hecho, el concepto genérico de no discriminación oculta una ideología que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Es lo que mencionaba el video. Buscando aparentemente solucionar un problema social de un trato
digamos, no igualmente digno. Dicen, bueno, el problema estaría en la diferencia de el hombre y la mujer, esa diferencia natural. Continúa. En vez de combatir las interpretaciones negativas de la diferencia sexual, que mortifican su valencia irreductible para la dignidad humana, se quiere cancelar, de hecho, esta diferencia, proponiendo técnicas y prácticas que hacen que sea irrelevante para el desarrollo de la persona y de las relaciones humanas. Lo que nosotros pensamos es que básicamente uno no puede ser libre, realmente libre, si no es consciente de el lugar natural del que partes. Siempre que alguien, por ejemplo, construye una casa, parte de los materiales que ya están dados en la naturaleza y los ordena. No parte de cero, no está en el aire. Igual acá, el sexo es algo que determina a la persona íntimamente y totalmente. Es ser humano, sí, pero no existe el ser humano, digamos, en neutro. Eso es una construcción imaginaria, es un concepto inventado. El ser humano existe en lo que el documento llamaba anteriormente esta díada, esta doble modalidad hombre y mujer. Por lo tanto, el documento nos está diciendo que para ser realmente libre, para vivir tu dignidad, para vivir en sociedad, necesitamos apropiarnos de esa identidad sexual y respetarla. Dice el número 22, perdón, continúa el 21. Pero la utopía de lo neutro, entre comillas, elimina al mismo tiempo tanto la dignidad humana de la constitución sexualmente diferente como la cualidad personal de la transmisión generativa de la vida. Se vacía de esta manera la base antropológica de la familia. Continúa la crítica. Esta ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libres de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana se entrega a una opción individualista, también cambiante con el tiempo, una expresión de la forma de pensar y actuar muy difundida en la actualidad, que confunde, y aquí está la diferencia que mencionábamos hace rato, sobre la libertad, confunde la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. El Concilio Vaticano II, al cuestionarse sobre lo que la Iglesia piensa de la persona humana, afirma que en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. Esta idea es radicalmente diferente a lo que se mencionaba hace rato. Dice el documento que la ideología en el centro, su error antropológico, su error filosófico es pensar que el hombre no es una unidad, sino que es una dualidad, que el cuerpo es simplemente materia que puedes manipular con tu voluntad y que no hay una naturaleza que se deba respetar, no hay una estructura. Aquí nos está diciendo que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma, que nuestro cuerpo somos nosotros, que no soy un cuerpo que tiene alma como algo accesorio, algo que le cayó, algo que le entró, sino que yo soy cuerpo, yo soy alma. El ser humano es corporal y es espiritual al mismo tiempo. Y dice, es una síntesis del universo material, es decir, estamos en la cima de la perfección material,
si la vida es materia y es superior a la vida inerte, nosotros, que somos vida, que somos pensantes, y por la revelación sabemos que somos imagen de Dios, sabemos que si bien somos una síntesis de ese universo material, estamos hechos para elevarnos, para alzar la voz a la libre alabanza del Creador. Por esta dignidad no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al no considerarse ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana. Es decir, sí hay una diferencia. Hay una diferencia entre el mundo creado inerte y la vida, entre la vida y nosotros, los seres humanos, y por ser materiales, también respetamos las reglas materiales, las reglas naturales. Y esa estructura, esas reglas, pues vienen manifestadas en la díada hombre-mujer. Por lo tanto, no ha de confundirse orden de la naturaleza con orden biológico, ni identificar lo que esas expresiones designan. Vamos a ver cómo es que lo explica. El orden biológico es orden de la naturaleza en la medida en que éste es accesible a los métodos empíricos y descriptivos de las ciencias naturales. Pero en cuanto a orden específico de la existencia, por estar relacionado manifiestamente con la causa primera, con el Dios creador, el de la naturaleza ya no es un orden biológico. Esto es interesante, esto es un tema filosófico. Cuando estamos hablando de naturaleza, no nos estamos en este contexto refiriendo a lo que entendemos cuando decimos voy a salir a caminar a la naturaleza, ¿no? A los árboles, etc. Filosóficamente y teológicamente, naturaleza se refiere a lo que las cosas son íntimamente, lo que son en sí mismas. Yo puedo tomar un perrito, puedo tomar una piedra y analizarlo biológica, físicamente y geológicamente. Pero la pregunta de, pero ¿qué es esto? ¿Cuál es su esencia? Esa es una pregunta filosófica. Biológicamente, nosotros tenemos los mismos elementos que los animales. Sin embargo, naturalmente, es decir, metafísicamente, esta es la palabra, está más allá de la física. El qué somos nosotros, el quiénes somos, no nos remitimos solamente al orden biológico. No soy un montón de carne, no soy un montón de carbono, de hidrógeno y de otros elementos simplemente ordenados y pensantes, sino que soy algo distinto. Y si bien todo lo que existe, material o espiritual, se remite a la causa primera, se remite a Dios, nosotros nos remitimos a Dios, que es, sí, nuestro creador, pero también que somos imagen de Él y estamos llamados a encontrarnos con Él. En esta última parte de nuestra reflexión vamos a revisar cómo continúa este comentario del documento de la ideología de género y sus consecuencias en la educación y en otros aspectos de nuestra vida. En esta parte sobre el razonar, dice el número 24. Escuchar el perfil histórico de los puntos de encuentro y las cuestiones críticas en la cuestión del gender lleva a consideraciones a la luz de la razón. De hecho, hay argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y las relaciones familiares. El cuerpo es la subjetividad que comunica la identidad del ser. Esto es interesante. Somos sujetos, pero no somos espíritus que están atrapados en un cuerpo. No soy una pura inteligencia que por poder imaginar, por poder sentir, no estoy sujeto a lo material, a mi cuerpo. Más bien, el cuerpo comunica la identidad del ser. El cuerpo comunica lo que la persona es. Comunica que es hombre. Y
el ser hombre, el ser mujer, no radica en cosas accesorias, es decir, en cosas meramente externas que podamos decir, pues no importa, ¿no? Nada más es como decir, este es un carro rojo, este es un carro azul, pero son lo mismo, nada más píntalo, ¿no? Que sería el caso de, pues alguien nació hombre y quiere ser mujer, pues opéralo y ya es mujer. No, más bien, el cómo es el cuerpo manifiesta una identidad, la biología manifiesta la naturaleza profunda. En ese sentido, se entienden los datos de las ciencias biológicas y médicas, según los cuales el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia sexual entre hombres y mujeres, lo que mencionábamos, está probado por las ciencias, como por ejemplo genética, endocrinología y neurología. Desde el punto de vista genético, las células del hombre que contienen los cromosomas XY son diferentes a las de las mujeres, cuyo equivalente es XX, desde la concepción. Por lo tanto, en el caso de la indeterminación sexual, es la medicina la que interviene para una terapia. En estas situaciones específicas, que no son la regla, que no son más bien excepciones,